bendiga, hermanos. En este nuevo año también es mi deseo para todos vosotros que sea un nuevo año en el calendario, pero un año más, ¿verdad?, en el caminar con el Señor Jesucristo. Aunque es verdad que siempre es bueno tener etapas, tener fechas, ¿verdad? Ahí precisamente en el panel nuestro, año arriba, año abajo, porque no me acordaba muy bien de las fechas exactas. Tenemos ciertos momentos históricos para nuestra congregación donde, a pesar de muchas dificultades, muchas situaciones complejas, podemos decir la mano del Señor estuvo a nuestro lado y además permitió, ¿verdad? Permitió que, aún por encima de problemas, de dificultades, de tiempos de escasez o de abundancia, pudiéramos ser de bendición para otros lugares de esta provincia de Cádiz. Así que agradecemos al Señor, ¿verdad?, por encima de todo. Bueno, la palabra que quiero compartir con vosotros es algo que hace tiempo el Señor me estuvo inquietando, hablando, precisamente en mi búsqueda personal del Señor para entender lo que Dios quería de mi vida en este momento histórico en el cual me encuentro. Pues tú tienes una edad, yo tengo la mía, unas experiencias en la vida, ¿verdad? Unos momentos quizás más felices, otros más tristes, donde ha habido más abundancia, más escasez, ¿verdad? Pero yo estaba ahí diciendo, Señor, ¿qué hay para mí? Para este tramo, ¿verdad? Este tramo de la vida, este momento donde me encuentro. Y ahí pues empezaron a venir a mi cabeza pues textos bíblicos y impresiones. Así que lo que yo quiero compartir con vosotros hoy es algo mío personal, pero que entiendo que lo que cada uno tiene puede bendecir a otros, ¿verdad? Así que en la medida en que yo voy a abrir mi vida delante de vosotros, mi experiencia, pues espero y deseo que como la palabra de Dios es viva, penetrante, ¿verdad?, y eficaz, y produce frutos, pues también a ti te pueda el Espíritu Santo ayudar en lo que vamos a compartir. Con permiso me voy a quitar porque me estoy ahogando un poquito. Espero que llegue la bendición y no llegue otra cosa que no deseamos nadie, ¿verdad? Creo que hay más de 1,5 metros entre mi persona y vosotros. Quiero comenzar con varias lecturas bíblicas y cuando leáis conmigo estos textos, aparentemente puede haber como una contradicción, como que se dice algo en ciertos textos y en otros diera la impresión de que se está diciendo lo contrario. Claro, la Biblia no se contradice, ¿verdad? La Biblia lo que dice es el amén y el sí, pero quizás en un primer momento nosotros podemos decir, bueno, ¿será por aquí o será por allí? Pero en la medida en que vamos ampliando el campo del estudio, veremos que no hay ninguna contradicción. Y quiero invitarte a que vengas conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como sabéis, Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo, además elegido por él. Cuando él se encontró con este joven y vio unas cualidades en él, ¿verdad?, una historia, una trayectoria, le dijo, vente conmigo. Y vente conmigo, que el apóstol Pablo se lo dijera a un joven, fue bastante, diríamos, trascendental para la vida de Timoteo y en muchos momentos traumáticos. Y él, pienso que Timoteo nunca se imaginó o pensó que el haber aceptado, ¿verdad?, haberse sometido en cierta manera a ese llamado del apóstol como ayudante, como persona que aprendía de un maestro, pues le iba a llevar a lo largo de su vida hasta donde él llegó. Llegó a ser el pastor de una iglesia muy importante, muy cosmopolita, una iglesia donde había mucha diversidad de personas, de culturas,
en medio de un ambiente tremendo, también cultural, religioso, y diríamos que no era nada fácil de llevar adelante. Además, él, al menos durante lo que deducimos de las cartas, era un hombre soltero, de una edad joven más bien, así que tenía que cuidarse en muchísimos aspectos, en la enseñanza, en el gobierno, en su vida personal, en los peligros que podía conllevarle. Y él empezó siendo un joven, ¿verdad?, acompañando a un apóstol, y a los pocos meses de acompañarle acabó en la cárcel, acabó perseguido, y bueno, ahí su historia se puede más o menos mirar en la Biblia. Pero vamos a ir al segundo capítulo de la segunda epístola, y en el versículo 19. Primera y segunda de Timoteo son parte de las 3 epístolas que se llaman pastorales, que van escritas, ¿verdad?, de parte de Pablo a hermanos que estaban ejerciendo un ministerio pastoral, y le da una serie de instrucciones y advertencias. Dice el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el versículo 21 también le leemos y dice: así que, ¿verdad?, lo vamos a repetir: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El 22 dice: huye también de ciertas cosas, sigue la paz y júntate, ¿verdad?, con una serie de personas. Yo os recomendaría que leyeseis en esta semana las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Pero hay 2 aspectos que en esta mañana tocaron mi vida y que quiero compartir con vosotros. Y es: útil o inútil. ¿Seremos útiles o seremos inútiles? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Si vemos el contexto en este caso de qué es lo que le está diciendo Pablo más concretamente a Timoteo: que huya, se aparte, se limpie y consagre su vida para otras cosas. En este caso era de disputas que no iban a ninguna parte. Había un problema donde se ponían a hablar quizás de teología o quizás de costumbres que a la larga lo que promovían eran contiendas. Eran conversaciones inútiles, discusiones inútiles, que entretenían a los creyentes, que apartaban a algunos. Y le dice: el siervo de Dios no debe ser litigioso, ni meterse en esos terrenos, en esos pantanos, en esas historias, sino más en concreto le dice, ¿verdad?, límpiate de estas cosas. O sea, huye de estas cosas, igual que de eso, de muchas otras. Como digo, estas epístolas tienen un gran contenido de lo que hay que hacer
lo que hay que evitar y de lo que hay que huir, ¿eh? Así que, porque hay cosas que a lo mejor no siendo malas, no sirven para nada. Pasan horas, pasan días, pasan meses, pasan años, y en el fondo lo que ha sido es una pérdida total de tiempo. Y si te descuidas, también es verdad que pueden llevar a situaciones no deseadas. Así que con este texto nos quedamos principalmente: límpiate de ciertas cosas y serás instrumento para honra. Santificado quiere decir dedicado, en este caso, útil para o útil al Señor. Y ese es mi deseo, una vez más, desde el día que le conocí y en este año que estamos entrando en él. Yo quiero serle útil al Señor. Y quiero serle útil al Señor porque hace 1 año y medio más o menos me sentí totalmente inútil. Ocurrió en mi vida una situación de tal envergadura, tan inesperada, tan traumática, que a mí mismo me dije: no sirvo para nada, sino para que me cojan, me lleven. Sentía que mi cuerpo vivía en lo físico, porque funcionaba mi organismo, que mi mente quería seguir adelante, pero realmente me sentía, digo, no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo con lo otro, no puedo. Y experimenté como nunca una sensación de inutilidad, pero estaba equivocado. En realidad para Dios creo que sí, seguía siendo útil. Lo que pasa es que quizás yo experimenté, por ser de una manera y de una forma y acostumbrado a ciertos aspectos de tipo de vida, pues digo, pues no sirvo para nada. Y reconozco que fue un error, porque Dios es el que dirá siempre si sirves o no sirves, ¿eh? Y qué quiere, diríamos, utilizar o sacar de una vida. Y es verdad que a veces hay personas que pueden sentirse lo más inútil de este mundo, porque además incluso es posible que haya sido hasta traumatizada, porque desde pequeñito le han dicho: eres un inútil, cuidado con ciertas maneras de hablarle a las personas, no sirves para nada, todo lo hace mal. Y es verdad que a veces hay personas que crecen y en su vida llega un momento en que le han maltratado de tal manera que piensan que no son útiles. Y el Señor solamente dice: si tú te limpias de ciertas cosas, serás útil al Señor. Aleluya. Así que aquí lo importante es ser útil para lo que Dios quiera con tu vida. Bien, pero ahora leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y ven conmigo. Y leeremos el versículo 7. Y aquí viene una primera y aparente contradicción. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, si al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Es decir, en este caso, el amo, el dueño de todo, que tiene un siervo, y cuando aquí habla de siervo no es un empleado, no está hablando del que está en una fábrica, en una empresa y tiene el jefe, ¿no? No, aquí está hablando de personas que estaban en unas condiciones que tenían que hacer sí o sí lo que el Señor al cual servía le mandaba. Y dice: ¿quién de vosotros? Y además está hablándole, ¿verdad?, a los judíos, a la concurrencia. Si tiene un siervo que se ha pasado todo el día en el campo, arando, apacentando el ganado, y ese siervo vuelve
le dice, hombre siervo, ven aquí a la mesa y siéntate y come y descansa. En aquellos días no era así. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Pues sí, en aquellos tiempos era así. No iba a venir el siervo después de haber hecho toda la jornada del día, se iba a ir a comer y a beber, y el señor de la casa esperando allí a que el siervo terminase. Dice, no. El siervo viene y me prepara a mí mi cena, mi almuerzo, lo que sea, y después come y bebe. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice, pienso que no. Es decir, que ni siquiera el señor de la casa o el dueño le decía, pues está bien, muy bien, has cumplido con tu faena. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a ver, ¿somos útiles o somos inútiles? Como diría, ¿verdad?, el gran autor de la literatura, hay aquí la cuestión. Bueno, es útil, pero esa sensación del siervo, yo lo interpreto como que el siervo entiende que hace lo que tiene que hacer, que no va buscando más allá de lo que ha sido su cometido. Incluso en su autoexamen acaba reconociendo que podía haber hecho las cosas mejor, que quizás no ha dado el 100% en el fondo de lo que se esperaba de él. No le ha llamado inútil el Señor, sino que es como, diríamos, en el autoexamen hace esa persona. Porque él reconocía que su papel en ese momento en la sociedad o de lo que había tocado vivir era agradar a su Señor. Hacer con excelencia sus labores y una vez hechas ciertas labores, diríamos, como en este caso era la agricultura, la ganadería, después venir, lavarse, ceñirse y prepararle al Señor su cena o su almuerzo. Así que aquí surge, ¿verdad?, esa pregunta. Pero mira, ahora vamos también en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 12, en el versículo 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir,
velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora en que penséis el Hijo del Hombre vendrá. Dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Tremendo, ¿no? Como diciendo que después de años y años o lo que sea, aquellos siervos que han sido útiles, que han servido bien al Señor, que no han tenido de sí un concepto más allá de lo que deben de tener, sino que dicen, no, es que lo que yo tenía que hacer en este tiempo es lo que he hecho. Y además que me siento hasta inútil porque lo podía haber hecho mejor. Dice, al final, el Señor le va a decir, ven, siéntate a la mesa y te voy a servir. Menuda recompensa, ¿no? Mateo 25, 29 y 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvemos a enfrentarnos con una realidad. Lo inútil será desechado. Lo que no ha servido con honra será para deshonra. Así que uno puede preguntarse, cuando acabe mi jornada, cuando acabe mi peregrinaje por este mundo, cuando, como dice Eclesiastés, ¿no?, el cántaro se rompa, el hilo de plata se rompa, ¿verdad?, las puertas se cierren, las ventanas. Cuando el hombre va de nuevo a esa morada, ¿a dónde iremos? ¿A la mesa del Señor? ¿O seríamos arrojados como algo inútil? ¿Saben? Los arqueólogos encuentran, y muchas veces, y en Cádiz se ha encontrado hace poco, al lado de los centros de alfarería donde se fabricaban los utensilios, las vasijas, los platos, las tazas, grandes montones de restos de cerámica de ciertos productos que había que desechar. No habían salido bien, no habían cocido bien o tenían impurezas. Y encuentran cantidad y cantidad, claro, para ellos es muy interesante porque así averiguan la historia, ¿no? Pero son auténticos basureros. Y lo que hay son trozos o utensilios deformados que no llegaron a tener uso. Sin embargo, a veces en los naufragios de los grandes barcos que hacían las rutas, ¿verdad?, el galeón de Manila, ¿no?, cuando España iba hasta las Filipinas, y de Filipinas iba a México, y de México venían aquí, ¿no?, y traían de China y traían de Asia pues auténticas vajillas que eran tesoros, ¿no? Y descubren un plato ahí, y bueno, eso es el gran descubrimiento del siglo, ¿eh? Yo vi, cuando estuve en Cuba, en La Habana, vi en un museo que habían sacado de allí, de la isla, en ciertos lugares, cuando naufragaban esos barcos,
auténticas joyas. Eran vajillas que los señores que tenían dinero y las compraban, pues las tenían en su casa, ¿verdad? Como presentando algo tremendo, maravilloso, costosísimo. Famosos jarrón chinos, ¿no? Bien. Así que de nuevo nos encontramos en que lo útil es honrado, apreciado, valorado, incluso ensalzado en su momento, y lo inútil, pues es desechado. Es muy curioso, bueno, cuando digo curioso me refiero importante, es llamativo, que cuando Pablo, diríamos, tiene su conversión, antes de entrar en la ciudad de Damasco, ¿verdad? Que iba allí con toda su... Imagínate cómo iba, ¿no? Con su escolta de soldados, iría muy bien vestido, ¿verdad? Iría como la figura más preeminente de la comitiva, ¿no? Iba tremendo, ¿no? Allí. Sin embargo, tiene su famosa caída, su ceguera, lo tienen que coger, lo tienen que llevar ya como una persona inútil que ya no ve, ya no sirve. Lo llevan allí a la calle, creo que llaman de la derecha, ¿no? Y tiene que ir un discípulo llamado Ananías, el cual se le aparece, ¿verdad? El Señor le habla y le dice que vaya a tal lugar donde está Pablo allí, que lleva 3 días de ayuno, que está orando, que está en un mal de duda de qué le ha ocurrido. Y este hermano dice, pero ¿cómo voy a ir allí si este Pablo lo que venía era a perseguir y a matar a tu iglesia? Y el Señor cuando le habla le dice, ve allí y entre otras cosas, porque este va a ser para mí un instrumento para honra. Es decir, pasó de ser lo más llamativo ante la humanidad y la sociedad de su momento, pasó a ser un pobre ciego ahí, tembloroso, quizá con miles de preguntas en la cabeza, pero el Señor dice que a partir de ese momento, de su caída, de su humillación, de reconocer todo lo malo que había sido o estaba haciendo, después iba a entrar en un periodo oculto de formación, porque no fue inmediatamente de allí, no fue el gran apóstol, ni mucho menos. Estuvo al menos 3 años por ahí en lo oculto, ¿verdad? Formándose y aprendiendo. Pero dice, lo he llamado porque instrumento para honra, para utilidad, porque va a hablar de mí delante de reyes, de emperadores, de las máximas autoridades de su tiempo. ¿Pero por qué? Porque Pablo tuvo que ser limpiado, tuvo que ser apartado, tuvo que ser formado, tuvo que padecer todo lo que él después escribe de sus padecimientos, para que un día, y en varias ocasiones, diera testimonio del Señor delante de reyes y gobernadores. Y miles de personas de toda lengua, de toda raza, de toda religión, vinieran a los pies de Cristo. Cuando él se creía útil, era inútil. Cuando él decía, no sé qué voy a hacer con mi vida, comenzó a ser útil. Aleluya. Así es como el Señor funciona. ¿Qué me dice de Onésimo? Algunos dicen que después era el Onesíforo que Pablo escribe de él. Y Pablo dice que Onésimo fue inútil para su amo. Acabó en la cárcel. Se dicen que o bien huyó de su amo, se escapó, y eso traía pena de muerte, o le robó, o cualquiera sabe qué. Y entonces se convierte allí en la cárcel con Pablo. Pablo le devuelve, le dice que vuelva a su señor,
Dice, porque me es útil. O más bien le dice, déjamelo, en cierta manera. Dice, porque para ti había sido inútil, pero ahora no es útil para los dos. ¿Qué le hizo pasar de inútil a útil? Conoció al Señor. Entregó su vida al Señor. Fue limpiado y lavado por el Señor. Incluso se apartó de su vida de pecado, que es la consecuencia de la conversión, y pasó a ser útil. Pablo le escribe a los corintios y les dice, en esa, diríamos, otra vez entramos en una controversia que Pablo dice, no meteres en esto. Si era lícito comer de lo que se sacrificaba a los ídolos, porque allí en Corinto todo el mercado era sacrificado a los ídolos, vamos, ya está, era la costumbre. Y ahora allí la disputa, pero bueno, ¿se puede comer esto? ¿No se puede comer? ¿Hay que comer carne? ¿O vamos a comprar las verduras, los huertos antes de que lo consagren las divinidades? Total, que se había armado allí un laberinto. Y Pablo dice, vamos a ver, vamos a poner orden. Primero que este es un tema de conciencia. Ya está, si para ti tu conciencia no te permite comer carne, o sabe que ese carnicero lo ha ofrecido a los ídolos, o ese verdulero, pues no te la comas, yo qué sé, búscate otro alimento, pero no juzgue al que se la coma, y el que se la come no juzgue al que no se la come. ¿O no había cosa más importante que ocuparse en la iglesia? Y acaba diciendo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Aleluya. Y no te metas en discusiones vanas, ni en prejuicios, ni en cosas que no entiendes, ni sirven, ni son objeto para llevar a las personas a los pies del Señor. Así que uno reflexiona y dice, vamos a ver, Dios mío, comer o beber es lo más normal de la vida, al menos nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque comemos y bebemos y más de una vez al día, Y en esta fiesta más de uno puede que se le haya ido la olla, como dicen, ¿no? Porque la ha llenado más de la cuenta, Pero dice que lo importante es que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor. Es decir, tenga un propósito. ¿Por qué cuando nosotros vamos a comer le damos gracias a Dios? Primero porque reconocemos que de Él viene, que si yo hoy tengo un plato de comida en mi casa es porque por su misericordia lo permite. Y tengo, como dicen, algo que llevarme a la boca. ¿Pero para qué como? ¿Simplemente para saciar mi apetito? ¿Para, no sé, tener energías para ir a trabajar, para hacer deporte, para que el cuerpo tenga buena salud? ¿O como para que, dando gracias a Dios por esos alimentos, yo pueda ahora servirle mejor? Aleluya. Tenga salud, tenga vigor, tenga capacidad, y de esa manera todo mi ser sea un mejor instrumento. Porque es verdad que si no comemos, caemos en debilidad, y el no comer y no beber puede llevar a la muerte física o a un estado anémico donde sea más difícil, muy complicado hacer ciertas labores. Hay una pregunta que ya he dicho, ¿somos útiles o inútiles? Pues yo me quiero sentir útil para el Señor, aun sabiendo que soy inútil porque no lo hago todo lo bien que debía, o a veces me distraigo o caigo en ciertas cuestiones que evitan que la utilidad sea mayor. ¿Servimos nosotros al Señor o el Señor nos sirve a nosotros? Qué paradoja, ¿no? Pues mira, nosotros servimos al Señor y el Señor se ocupa de nosotros. Aleluya.
Amén. Porque dice, una vez que tú has trabajado en el campo, con el ganado, me has dado mi cena, mi almuerzo, dice, después come y bebe tú. Porque el buen amo se ocupaba de sus siervos. Lo que pasa es que tenía que estar en el orden correcto de la relación en aquellos tiempos. Esta reflexión nos debe de llevar también al principio de la creación del ser humano. Nosotros fuimos creados, y se nos ha dicho muchas veces, con un propósito: ser instrumentos útiles para la obra de Dios. Y a cambio, pues el ser humano se alimentaba de todos los árboles, de todos los frutos, de todas las semillas, salvo de lo que no debió de hacer. Sabemos que el pecado en su origen, esa desobediencia, trastocó todo. La tierra sufrió maldición, la naturaleza sufrió maldición, la obra del ser humano fue ya maldita en cierta manera y su relación con Dios se rompió. Pero ahora por medio de Jesucristo sabemos que podemos volver a restablecer el orden adecuado. Aleluya. No vamos a ser metidos de nuevo en el paraíso. El paraíso fue quitado de la tierra, aunque todo está allí y Dios le está dando utilidad todavía, ¿verdad? Pero ahora nosotros podemos servir al Señor en todo, no exigiendo nada a cambio. Dios no tiene ninguna obligación. Pero ahí estaba la bendición, ser creado por Dios para su servicio y gozar de su presencia, de una relación amistosa y de disfrutar de todo lo que Dios había preparado para su creación. Así que los que servimos al Señor y queremos servirle, esperamos que Él sea nuestro sostén, que Él nos establezca. Aunque el presente, lleno de aflicciones, pues tengamos que atravesar momentos de gran dificultad, pero sabemos que en un futuro tendremos todas las bendiciones. Aleluya. Ahora estamos arando, guardando ganado y preparándole al Señor la cena. Pero también sabemos que cuando venga el esposo y encuentre a los siervos esperando, nos dirá, venid que ahora vamos a las bodas. Y recordando quizás lo que fue la última cena del Señor, dice que Él mismo se ceñirá en ese momento, después de tantas cenas que le hemos preparado al Señor. Dice que llegará un momento y yo ahí me quedo derrotado, que Él mismo nos servirá. Aleluya. El siervo útil es el que entiende y sabe cuál es su posición. Y ese lo heredará todo en el presente y en el futuro. Yo sé que en mi presente, cuando el pastor nos recordaba cómo queremos que sea este año y dice, mucho va a depender de nosotros, es verdad. Yo sé lo que Dios quiere para mí en este año, lo sé perfectamente porque lo dice en su palabra. Pero yo entiendo lo que Dios quiere de mí. Estoy posicionado en lo que Dios me pide y espera que yo haga. Esa será mi responsabilidad. Y en esa medida seré más útil y espero no llegar a ser totalmente inútil. ¿Quién es el útil? Pues hemos leído, el que se limpia.
Nuestra utilidad comienza cuando somos limpiados con la sangre de Jesús. Todos venimos a Cristo sucios, embarrados hasta aquí arriba, llenos de pecados, llenos de malas experiencias, apartados, como dice, del Señor. Así que lo primero que necesitamos es ser limpiados, aleluya. Uno comienza a ser útil para Dios cuando es limpiado por la sangre de Jesús, es decir, por el sacrificio y la efectividad y el valor del sacrificio de Jesús para su vida. Limpiados y lavados. Pero es útil cuando se santifica, se aparta, como Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, le escribe a Filemón y a la iglesia en general, se aparta de todo pecado, de toda maldad, de todo lo inútil y comienza a realizar la tarea que Dios le va asignando, según el don y según las operaciones que Dios derrama, según la gracia que Jesús da y en las obras, como leímos antes, que Dios pone por delante. Amén. Yo un día le dije al Señor, Señor, límpiame. Tenía 22 años. El día de mi conversión, lloré. Si hay cosas de las que me acuerdo, una de ellas es esta. Lloré y lloré y lloré, porque tuve como una visión o una imaginación de Jesús muriendo en el Calvario y que moría por mi culpa. Y yo ni me drogaba, ni me iba de juerga, ni era un niño bueno, era un muchacho que no hacía de nada, pero yo sabía de mi maldad. A los ojos de los demás dice, uy, qué bueno es Julito. No. Yo lloré y lloré y lloré por las palabras, por los pensamientos, por las actitudes que había tenido en la vida. Y sentí la limpieza que Dios hizo en mi vida. Pero pronto entendí que había que lavarse todos los días. Que había que apartarse de la maldad y del pecado. Y yo descubrí ciertos pecados que ni sabía que existían. Yo era idólatra a tope. Y no creía que era idólatra porque yo idolatraba a las vírgenes y a los santos y a Jesús. Hasta que me di cuenta que es un pecado de idolatría. Yo creí que decir una mentiriquilla de esta, bueno, ocultar la verdad. Y la mentira, la mentira. Yo creí que tener pensamientos así obscenos y malos, cualquier pensamiento que vaya contra la palabra es pecado. Dejar de hacer lo bueno es pecado. Y yo comencé a enterarme de lo que era el pecado. Y digo, uy, de todo lo que me tengo que apartar. Todo lo que debo de limpiarme y que no me domine, que no me oprima, que no me impida. Yo tenía una grandísima afición. Para mí la naturaleza era mi mundo. Mis libros, mis revistas, mi mundo era el mundo natural. Eso no es malo, ¿no? Dicen, la naturaleza no engaña. Te dice cómo es. Ahí no hay engaño, ahí hay una realidad. Pero un día el Señor me habló y me dijo, bueno, si tú quieres servirme en ciertas áreas, en ciertos servicios, tendrás que cerrar ciertos libros por ahora, apartarte el tiempo que dedicas a ciertas cosas. Y hubo un momento en mi vida, yo no digo que sea la tuya, en mi vida, que cogí todo mi material y lo guardé en una biblioteca. Y comencé a estudiar la Biblia, comencé a salir con mi pastor, a hacer evangelismo, comencé a relacionarme con hombres y mujeres
de servicio en el Evangelio, porque Dios me estaba llevando hacia un terreno en el cual ni yo tenía idea que iba a acabar. Ahora quiero compartiros un aspecto práctico, ¿verdad? Porque creo que usted se ha dormido. No. Yo tengo la gran capacidad de dormir a los hermanos. Hermano, descansa, tranquilito. Pero quiero hacer con vosotros una experiencia. ¿Sabéis lo que es esto? Una pequeña caja de herramientas. Hasta yo tengo herramientas. Mira, un día llegaron mis dos yernos que me quieren muchísimo y me regalaron esto. Digo, ¿dónde está la indirecta? No, es que... Y yo sé dónde estaba. Yo tengo en mi casa herramientas, pero quizás no son todo lo buenas que deberían de ser. Dice que como cada vez que venimos aquí tenemos que hacer algo de bricolaje, pues habían preparado el terreno. Bien. Bueno, no voy a entreteneros mucho, pero vamos a hacer un breve ejercicio. Ahora no quiere salir. No soy un manita, ¿eh? No soy un manita. Señal de que no lo he usado mucho. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Quién no tiene un martillo en su casa? ¿Hay alguien que no tenga un martillo en casa? ¿Hay alguien que nunca lo haya usado, aunque se haya dado un martillazo en la mano? Creo que todos, ¿verdad? Hasta yo. Yo tengo dos. Bueno, este martillo es especial porque por un lado golpea y por aquí, ¿para qué sirve? Para quitar los clavos, ¿verdad? Muy útil. A ver si el siguiente quiere salir. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Destornillador o atornillador? ¿Qué es lo que es? Las dos cosas, ¿no? Algunos creen que nada más que sirve para quitar tornillos. Bueno, pero la cosa no es tan simple como parece. Porque aquí no tiene ningún implemento. Con esto tú no puedes hacer nada. Si no le pones las puntas adecuadas. Yo jamás sabía que había tanta diversidad de tornillos, redondos, cuadrangulares. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de cosas! ¿Tú sabes lo que es esto? A ver, el ángel lo sabe todo, seguro. ¿Cómo has dicho que es? Una llave inglesa, pero esta es de Cádiz. Aparte que no fueron los ingleses los que la fabricaron, sino que se apropiaron del nombre, fueron los suecos, me parece. Y esto pues le da vueltecitas y puedes apretar, puedes desapretar, ¿verdad? Cierto tipo de candado. Ya se va acabando, ¿eh? ¿Esto sabe lo que es? Unos alicates. Tienen tan poco uso que para abrirlo me cuesta trabajo. Puede cortar alambre, puede moldear alambres, puede también presionar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, por ahora vais aprobando. ¿Tú sabes lo que es esto? Claro, Enrique no lo ve, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Llave cómo? ¿Alien? Allen. Ale, una llave Ale. Alien, ¿qué extraterrestre la llave esta? ¿Para qué sirve? O sea, ¿alguna vez alguien se ha comprado algo de Ikea? Porque está bien. Si hay ciertos fabricantes de muebles o de algunas cositas que te vienen los tornillitos, ¿verdad? Te vienen las llavecitas. Y como no la tengas, no vas a encontrar la herramienta adecuada.
porque son tan listos que dice, esto solamente es el que puede apretar y desapretar. Y terminamos. ¿Y esto qué es? Esto también es de Ikea. Bueno, y tú dices, te meten esta cosita que como la pierda, amigo, es que no encuentras el tamaño, la forma. Esto te está hablando de que hay ciertas herramientas súper específicas. Hoy no está Lina, ¿verdad? Lina no ha venido hoy. Mira, cuando yo visité un día la casa de Lina varias veces, y ella me habló de su padre. Su padre fue un operario, no sé si de astilleros o de qué empresa. Era un hombre que le encantaba hacer cosas y él se fabricaba sus propias herramientas. No sé si alguno de los presentes, que sea así muy mañoso, ha llegado alguna vez a decir, yo para hacer esto es que necesito, y se entretiene y se fabrica una herramienta que es única y que quizás él solamente es el que sabe manejarla y que a ti te la dan y dices, yo no tengo ni idea para qué sirve esto. ¿A dónde quiero llegar? A lo que leímos al principio. Yo quiero ser de la caja del Señor. Yo quiero ser de la caja de herramientas de Dios. No sé si será un martillo. Dicen que las palabras, y no es que me ponga de maestro, pero como sabéis, un día yo he pastoreado iglesia, ¿no? Pero dice la Escritura que la palabra de los maestros en las congregaciones son como ¿qué? Como clavos, ¿no? A veces hay ministerios donde clavan y machacan, ¿verdad? Y a veces para construir y a veces hay que destruir también. A veces en la iglesia hay personas, hay hombres y mujeres que no están en la plataforma, ¿verdad? No se les ve porque su parte no es en el culto, su parte no es en el magisterio de la enseñanza, pero con una especificidad tremenda que sin ellos, en su momento, no se habría podido realizar una obra. Hombres y mujeres claves en un momento. Y la Biblia está llena de esos personajes. Incluso el rey Ciro fue un personaje útil para los planes de Dios. Gente que en este caso eran incrédulos a lo mejor. Pero no digamos de esos creyentes en posiciones claves, en momentos claves, quizá toda una vida preparándose, ahí en lo oculto, santificándose en el Señor, lavándose en el Señor, llevando una vida de santidad, llevando una vida de apoyo, ¿verdad? Una vida de la que agrada a Dios. Y que un día Dios pone delante de ellos un momento histórico, un momento especial, que solamente él o ella puede tocarlo. Aleluya. Y quizás nadie se entere en su momento. Personas en autoridad, en sitios especiales. Quizás al lado de los que están muriendo, de los que están sufriendo. Quizás Dios le pone a alguien en otro país. Escríbele, llámale, mándale una ofrenda. Quizás un día Dios te inquieta y dice, tú puedes. Señor, sí, tú puedes. Para este día, Mardoqueo le dijo a Esther, para este día, Dios te ha escogido. Y fue la que, por estar donde estaba, salvó a toda una nación. Así que concluye, hermano. Hemos sido creados para ser instrumentos de Dios. Obedezcamos.
Queramos ser de bendición para este mundo. Apartémonos del pecado que nos ensució en su día y nos hizo inútiles. Pero ahora queremos ser útiles de nuevo. Seamos lavados y limpiados en la sangre de ese Cordero sin mancha. Volvamos a ser útiles y bendecidos. Permanece en continua limpieza, servicio y preparación, porque va a llegar un momento que será tu día, será la obra especial para ti. Dice la Escritura que ya somos amigos. Dice, ya no os llamaré siervo. Dice la Escritura que ahora somos colaboradores. Dice la Escritura que seguiremos sirviéndole en la eternidad. Apocalipsis nos dice que ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hablando de la Nueva Jerusalén. Y sus siervos, dice, les servirán. ¿Cuál va a ser su recompensa? Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Si esta palabra, hermano, te ha ayudado, si esta palabra te ha inquietado, si esta palabra te ha inspirado, dile en este día al Señor, en este nuevo año del calendario, ¿qué es lo que tú quieres ser para Él? Es verdad que nosotros esperamos de Dios todo y Señor, que tú me bendigas, Señor, que tú estés a mi lado, Señor, es verdad, amén. Que tú me acompañes, sea mi sostén, mi socorro, amén, aleluya. Es lo que queremos y esperamos. Pero te has preguntado qué es lo que Él quiere de ti en este año, hermano. Señor, yo quiero en este año agradarte. Quiero que tú cuentes conmigo. Que sigas contando conmigo, Señor. Aun siendo inútil tantas veces. Pero, Señor, aquí estoy. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor. Señor, yo deseo y anhelo apartarme de todo mal. Revélame mis pecados, aún los más ocultos. Señor, saca mi vida a la luz, la intención de mi corazón, mis pensamientos. Lo que impida, lo que aún me retenga. Yo quiero ser un instrumento útil para ti, Señor.